Aquí comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Gracias a Dios un sábado más trayéndole este programa que hacemos con mucho cariño para revelar esas leyes espirituales que a la vez los espíritus superiores, con el permiso de Dios, con el permiso de Jesús, vinieron a traernos ese consolador prometido por Jesús, esas leyes espirituales que nos rigen, que nos concilian nuestro razonamiento y nuestro sentimiento con la bondad de Dios, que no, las cosas que nos suceden no son por el azar, sino que están regidos por leyes materiales y por leyes espirituales también. Entonces, hoy traemos un capítulo más de este maravilloso libro, el libro de los espíritus, que es el que trae el inicio de esta nueva revelación hace 160 años, por eso le estamos brindando un homenaje a este libro, codificado por Hipólito León de Nizar Ribail, discípulo de Pestalozzi, un destacado pedagogo francés que se pasó a la posteridad espiritual con el seudónimo de Allan Kardec. Y él nos ha dejado este libro maravilloso donde él investigó esos fenómenos que ocurrían hace más de 170 años en América y en el mundo, que se convirtieron en moda comunicarse con los espíritus a través del movimiento de las mesas, pero él utilizó ese espacio pero para investigar, para hacer preguntas y respuestas hacia ese mundo espiritual superior, que le contestó todas esas indagaciones que él hacía sobre cómo era la vida después de la muerte del cuerpo físico, si había habido vida antes de esta encarnación, sobre Dios, sobre el destino de los espíritus, en fin. Muchos de los interrogantes humanos fueron contestados en este libro desde hace 160 años, y nosotros sentimos que es un deber divulgar estas enseñanzas, no quedarnos con ellas, para que muchas otras personas encuentren esa consolación, encuentren fortalecida su fe en Dios, su fe en la vida, y que por lo tanto busquemos esa felicidad, esa paz que pareciera una utopía, pero que sí es posible encontrarla cuando hacemos lo que debemos hacer según la trascendencia de nuestra alma. Buenas tardes, Jaime Fernández. Hola Abel, ¿cómo estás? Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Sí, tenemos también, queremos abrir nuevos canales de comunicación. Por favor, nos pueden, cualquier mensaje, cualquier pregunta, nos pueden llamar o poner el WhatsApp 315-726-9524, 315-726-9524, y llamar acá a los estudios, teléfono fijo. Tenemos a Bobby Orozco, muy pendiente de todas sus llamadas, al 349-3929, 349-3548. Repito, 349-3929, 349-3548. Próximamente le estaremos dando también un correo electrónico al que ustedes se pueden comunicar. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas que está recibiendo en este programa radial Barranquilla Espiritual, por favor acuda completamente gratis a la Asociación Espírita Senderos de Paz, ubicada en la calle 44, número 4413, hoy sábado a las 4 de la tarde, y también los martes y los miércoles a las 6 de la tarde. También hoy mismo FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, tiene sus actividades a las 4 de la tarde en la calle 66, carrera 49 esquina, sede del Centro Cultural Nueva Acrópolis. Hacemos también, desde las 4 de la tarde tenemos un nivel de introducción a la ciencia espírita, y a las 5 tenemos una charla pública con un tema de mucho interés cada sábado. También tenemos los viernes a las 6 de la tarde, Viernes Barranquilla Espiritual, donde presentamos
cineforos. En este momento tenemos un ciclo de cineforos sobre películas que nos enseñan, nos dan tips, nos dan claves, nos muestran cómo es la vida después de la muerte. Y posteriormente, pues, conversamos sobre ello. También tenemos la Asociación Espírita Senderos de Paz, la Asociación Espírita Obreros del Camino, en la calle 76, carrera 48 esquina, los martes y los miércoles a las 7 de la noche. Todas estas en el segundo piso. Todas estas reuniones espíritas son completamente gratis. Bien, vamos entonces a continuar con esta dinámica que hemos tenido de lecturas y de análisis de este libro, el libro de los espíritus. Estamos abordando el tema del capítulo pluralidad de existencias, es decir, que hemos tenido muchas existencias corporales. Ya hablamos de la reencarnación, la justicia de la reencarnación en diferentes mundos, que también es uno de los postulados de la ciencia espírita, que hay pluralidad de mundos habitados. El sustento cristiano de estas máximas fueron las palabras de Jesús en primer lugar de la reencarnación, cuando le dijo a Nicodemos: os es necesario nacer de nuevo, que se ha interpretado por el bautismo, una renovación del bautismo, pero nosotros tenemos claro que es porque tenemos que tener varias existencias para buscar esa perfección relativa. Y esta parte que vimos la semana pasada, que continuamos viendo la semana pasada, encarnación en los diferentes mundos, la sustentación cristiana, son las enseñanzas de Jesús cuando le dice a los apóstoles: tened calma, hay muchas moradas, creéis en Dios, creéis también en mí, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si no fuera así, ya yo lo hubiera dicho. Hay muchos lugares donde encarnamos en diferentes planetas, y también en el mundo espiritual, hay muchos lugares donde las almas, después de la desencarnación, después de dejar el cuerpo material, continúan su existencia con su cuerpo espiritual y se reúnen con seres afines a ellas en ese plano espiritual. Así como hay ciudades aquí en el planeta Tierra, hay ciudades en el mundo espiritual, muchísimas ciudades, donde nos reunimos con nuestros seres queridos de esta misma existencia o de existencias anteriores. Entonces, el subtema de este capítulo se llama transmigración progresiva. Transmigración es un sinónimo de reencarnación. Bueno, la pregunta 189 que le hace Allan Kardec a los espíritus superiores es la siguiente: desde el principio de su formación, ¿goza el espíritu de la plenitud de sus facultades? Respuesta: no, porque el espíritu, como el hombre, tiene su infancia. En su origen no tienen los espíritus más que una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismo y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. Pregunta 190. ¿Cuál es el estado del alma en su primera encarnación? Respuesta: el estado de la infancia en la vida corporal. Su inteligencia apenas se desarrolla, se ensaya para la vida. Pregunta 191. ¿Las almas de nuestros salvajes son almas en estado de infancia? Respuesta: infancia relativa, pero son almas que ya progresaron, pues tienen pasiones. Ahí mismo, otra pregunta, dice: ¿las pasiones son pues una señal de desarrollo? Respuesta: de desarrollo sí, pero no de perfección. Las pasiones son una señal de actividad y de la conciencia del yo, mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida están en estado de germen. Que hay una complementación a esta respuesta que hace Allan Kardec. Dice: la vida del espíritu en su conjunto recorre las mismas fases que vemos en la vida corporal. Pasa gradualmente del estado del embrión al de infancia para alcanzar por una sucesión de periodos la edad adulta, que es la de la perfección, con la diferencia de que no conoce el decaimiento ni la decrepitud como en la vida corporal, que esa vida que tuvo principio no tendrá fin, que es necesario un tiempo inmenso a nuestro modo de ver para pasar de la infancia
espírita al desarrollo completo y que realiza su progreso no en una sola esfera, o sea, mundo, sino pasando por diferentes mundos. La vida del espíritu se compone así de una serie de existencias corporales, cada una de las cuales le es ocasión de progreso, de la misma forma que cada existencia corporal se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales acrecienta el hombre su experiencia e instrucción. Pero del mismo modo que en la vida del hombre hay días infructuosos o días perdidos, en la vida del espíritu hay existencias corporales que no producen resultado porque no las supo aprovechar. Pregunta 192. ¿Se puede desde esta vida, observando una conducta perfecta, superar todos los grados y llegar a ser espíritu puro sin pasar por otros intermediarios? Respuesta: no, pues lo que el hombre cree perfecto está muy lejos de la perfección. Hay cualidades que le son desconocidas y que no puede comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrestre, pero esta no es la perfección absoluta. Un niño, por precoz que sea, debe pasar por la juventud antes de llegar a la madurez. Así también, de la misma forma, el enfermo pasa por la convalecencia antes de recuperar toda la salud. Y además, el espíritu debe progresar en ciencia y moralidad. Y si solo en un sentido ha progresado, es preciso que progrese en el otro para llegar a lo alto de la escala. Pero mientras más adelanta el hombre en la vida presente, menos largas y penosas son las pruebas siguientes. Ahí mismo hace una pregunta Kardec, que es la siguiente: ¿puede el hombre por lo menos asegurarse desde esta vida una existencia futura menos sobrecargada de amarguras? Respuesta: sin duda que sí, pues puede abreviar la extensión y las dificultades del camino. Solo el indolente se encuentra siempre en la misma situación. Pregunta 193 que le hace Allan Kardec a los espíritus superiores es la siguiente: ¿en sus nuevas existencias puede el hombre descender a más baja condición que la actual? Respuesta: como posición social, sí. Como espíritu, no. Pregunta 194. ¿El alma de un hombre de bien puede en una nueva encarnación animar el cuerpo de un hombre perverso? Respuesta: no, puesto que no puede degenerar, no puede echar para atrás. Ahí mismo hace otra pregunta Kardec y dice: ¿el alma de un perverso puede llegar a ser la de un hombre de bien? Respuesta: sí, si se arrepiente, y entonces la transformación es una recompensa. Ahí hace un comentario, una nota aclaratoria. Dice Kardec lo siguiente: la marcha de los espíritus es progresiva y jamás retrógrada. Se elevan gradualmente en la jerarquía y no descienden de la categoría que ya alcanzaron. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. Así el alma de un potentado de la tierra puede más tarde animar el más modesto artesano y viceversa, porque con frecuencia las posiciones entre los hombres están en razón inversa de la elevación de los sentimientos morales. Herodes era rey y Jesús carpintero. Pregunta 195. La posibilidad de mejorarse en otra existencia no puede conducir a ciertas personas a perseverar en el mal camino con la idea de que siempre podrán corregirse más tarde. Respuesta: el que piensa así no cree en nada, y la idea de un castigo eterno no lo detendría tampoco, porque su razón la rechaza, y esa idea conduce a la incredulidad sobre todas las cosas. Si solo se hubiesen empleado medios racionales para conducir a los hombres, no habría tantos escépticos. Un espíritu imperfecto puede en efecto pensar, como dices, durante su vida corporal, pero una vez desprendido de la materia, pensará de otra forma, pues percibirá que ha calculado mal, y entonces es cuando trae un sentimiento contrario en una nueva existencia. Así es como se realiza el progreso, y es por esta razón que existen en la tierra hombres más adelantados que otros.
Algunos ya tienen experiencias que otros no conocen aún, pero que adquirirán poco a poco. Depende de cada uno apresurar su progreso o retardarlo indefinidamente. Ahí mismo hace Kardec una aclaración, una profundización. Dice: el hombre que ocupa una mala posición desea cambiarla lo más pronto posible. El que está convencido de que las tribulaciones de esta vida son consecuencia de sus imperfecciones, procurará garantizarse una nueva existencia menos penosa. Esta idea lo alejará con mayor rapidez del camino del mal que la del fuego eterno en la que no cree. Pregunta 196. Dice: no pudiendo los espíritus mejorarse más que sufriendo las tribulaciones de la vida corporal, se deduce que la vida material sería una especie de tamiz o depuratorio por el que deben pasar los seres del mundo espírita para alcanzar la perfección. Respuesta: sí, exactamente es así. Se mejoran en esas pruebas evitando el mal y practicando el bien, pero solo después de varias encarnaciones o purificaciones sucesivas alcanzan el objetivo hacia el que se dirigen, en un tiempo más o menos largo según sus esfuerzos. ¿Es el cuerpo el que influye en el espíritu para mejorarle o el espíritu en el cuerpo? Esa es otra pregunta que hace Allan Kardec. Repito, ¿es el cuerpo el que influye en el espíritu para mejorarle o el espíritu en el cuerpo? Respuesta: tu espíritu lo es todo. El cuerpo es una vestidura que se pudre, todo se reduce a esto. Y hace una aclaración final Allan Kardec diciendo: en el jugo de la vid, o sea, en el vino, encontramos una comparación material de los diferentes grados de depuración del alma. Contiene el licor llamado espíritu o alcohol, debilitado por una multitud de materias extrañas que le alteran la esencia. Solo alcanza la pureza absoluta después de varias destilaciones, en cada una de las cuales se limpia de algunas impurezas. El alambique es el cuerpo en el que debe entrar para purificarse. Las materias extrañas son como el perispíritu que se depura, él mismo a medida que el espíritu se aproxima a la perfección. Entonces estamos viendo cómo los espíritus superiores aclaran allí cómo es el proceso de la evolución en los cuerpos materiales desde que el espíritu recién sale de las manos del Creador hasta ya cuando no necesita reencarnar más, cuando se ha purificado. Muy buena esta comparación con la destilación, donde se fragua en cada uno de esos procesos de destilación, se purifica esa bebida, esa uva o esa cebada, en fin, y se logra una pureza. Esa es nuestra alma, que va cada día por medio de las experiencias carnales, los diferentes cuerpos que ha tenido, que son apenas los vestidos del alma, va purificándose, va elevándose, va educándose, va creciendo como el estudiante que va alcanzando nuevas escalas en su proceso de formación, de capacitación, de progreso. La ley del progreso es otra de las leyes de la evolución, de las leyes de Dios, de las leyes morales. Entonces nosotros los espíritus, a través de la reencarnación, a través de las vidas sucesivas, vamos avanzando, vamos llegando hasta acercándonos a Dios, porque recordemos que Jesús nos propone ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, y la metodología no hay otra, la reencarnación. También aquí hay una parte, Jaime, que me llama la atención, porque las personas, cuando se les habla de reencarnación y han tenido pues en este planeta situaciones difíciles, les atemoriza, ¿no? Y hablan de que, pero venir otra vez, o sea, como si quisieran descansar. Pero bueno, no es lo que queramos nosotros. El universo no se rige por nuestros quereres, por nuestros deseos, sino por la sabiduría divina, ¿ya? Y ella dice que tenemos que regresar, que por muy arrepentidos que estemos del pasado, tenemos que reparar aquellas cosas que dañamos.
sea, que no basta con decir, Señor, sálvame, Señor, me arrepiento, sino que tenemos que, como todo buen alumno, demostrar ese arrepentimiento y reparar lo que hemos dañado a través de las múltiples experiencias que Dios nos permite vivir aquí en la tierra. Sí, Abel, como tú dices y como hemos estudiado en programas anteriores, la ley de la reencarnación que nos enseña la doctrina espírita es la que le permite al espíritu, que es creado sencillo e ignorante pero perfectible, ir en distintas existencias corporales, desarrollar tanto sus facultades morales como sus intelectuales y expresarse cada vez en la vida de una manera más perfecta, más madura, cumpliéndose también otra ley divina, que es la ley de la evolución, en donde de forma gradual, paso a paso, en una escalera infinita ascendente, nos vamos acercando a nuestro Padre Creador. Y todo está perfectamente concatenado. En el proceso de evolución no existen los brincos, no existen los saltos, todo es progresivo. Entonces, por eso es que el crecimiento se va dando de manera gradual, y de ahí la comparación de la evolución del espíritu con la de la vida física de una persona, que tiene su infancia, su adolescencia y llega a la edad madura, donde ya se da la plena manifestación de todas sus facultades. Y así es mismo el espíritu en sus primeros inicios está más influenciado por los instintos que otra cosa, porque es su infancia. Poco a poco se va depurando, va desarrollando su inteligencia, va desarrollando su mundo emocional y va desarrollando las pasiones, y posteriormente, más esclarecido, esas pasiones se van transformando en sentimientos y va así ascendiendo hacia la conquista del amor, hacia la virtud, la delicadeza, la sutileza, así como desde el punto de vista intelectual, pues hacia la sabiduría. Y una cosa que hay que tener claro, sí, no hay que tenerle miedo. Como tú decías, el mundo no fue creado a nuestro antojo. Dios, en su misericordia y en su justicia y en su sabiduría, determinó unas leyes que se cumplen de manera inmutable siempre, las conozcamos o no, las entendamos o no, las aceptemos o no. Y así es como está. Esa era la mejor manera, porque nuestro Padre no se equivoca. Entonces no hay que tenerle miedo a la reencarnación, porque entre otras cosas, conquista que realicemos es conquista que permanece con nosotros. Entonces no hay que tener miedo que entonces, si yo ahora era muy egoísta y eso me trajo muchos problemas, y yo trabajé, me esforcé y logré superar el egoísmo, miércoles, entonces si vuelvo en otra vida y vuelvo a ser otro egoísta, entonces otra vez, no. Conquista que se alcanza forma parte del tesoro personal, intransferible e inquitable del espíritu. Así que los conocimientos que adquirimos y las buenas tendencias, los buenos sentimientos que vamos conquistando, eso forma parte. O sea, no hay ni peligro de que si yo ahora logro superar un hábito equivocado, una mala tendencia, pueda volver a recaer en el futuro, porque ya he superado. Nosotros lo que podemos hacer es estancarnos, no avanzar, lo cual también es un problema, ¿cierto? Pero retroceder jamás. Así es. Y la persona puede empezar, pero bueno, así, ¿cómo así que eso no me queda si yo dejo el cuerpo? Es que el cuerpo es simplemente la vestidura, pero el alma tiene un cuerpo también, que es el ordenador perfecto, el grabador perfecto, donde quedan todas nuestras conquistas en cada existencia, y por tanto no perdemos absolutamente nada. Para poner un ejemplo, para que a nuestros oyentes les quede como más claro, supongamos que un espíritu en una determinada reencarnación, producto del mal hábito del tabaco, del tabaquismo, perjudicó notablemente la salud de sus pulmones y se le declaró un cáncer pulmonar, y sufrió mucho a través de esa enfermedad y terminó desencarnando por ese cáncer pulmonar. El espíritu ya hace la reflexión, dice, hombre, ese hábito me perjudica, aprende la lección. Una vez que la aprendió de verdad, que ya forma parte de él y sabe que eso le perjudica, en una reencarnación posterior podrán nacer en medio de todos los fumadores que sean y podrán incitarlo a fumar, las compañías, las propagandas, lo que sea, y él no va a fumar porque ya él no lo recuerda, porque tiene el olvido temporal del pasado,
Entonces no recuerda específicamente, no, es que yo en una vida pasada sufrí de cáncer pulmonar por fumar y ya no voy a fumar. No, eso no lo recuerda porque tiene temporalmente el olvido del pasado. Pero él como espíritu, en esa memoria profunda, sabe perfectamente que eso ya es una prueba superada, que eso lo perjudica y que no tiene por qué transitar ese camino y actúa en consecuencia. Así es. Les deseamos bendiciones a todos nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, el próximo sábado. Que estén muy bien.